La independencia de México fue la culminación de un proceso histórico que ocurrió entre los años 1810 y 1821, que llevó a que el virreinato de la Nueva España se separara de España y comenzara su andadura independiente. Hubo un intento de revolución social y política al principio con los movimientos de Miguel Hidalgo y José María Morelos desde 1810 hasta 1815, pero fueron derrotados y no tuvieron mayor trascendencia que el haber iniciado los enfrentamientos y dividir a la población. Antes que nada, es necesario aclarar que esta guerra revolucionaria que se iba a desatar no era una guerra de México contra España como la historia oficial trata de imponer, sino una guerra entre dos bandos compuestos por los mismos elementos de la sociedad novohispana: españoles, criollos, mestizos e indígenas que lucharon entre sí. Fue una guerra civil total entre hermanos. La independencia final surgió de un movimiento conservador que, ante la caída del absolutismo de Fernando VII en 1820, reaccionó y trató de evitar que los liberales se hicieran con el poder. Estos grupos privilegiados, alta burguesía comercial, nobleza y alto clero, en convivencia con el virrey Juan Ruiz de Apodaca, impusieron al general realista Agustín de Iturbide como comandante de los ejércitos y ejecutaron un plan para lograr la independencia lo antes posible, con la idea de evitar que los liberales impusieran su ideario. Iturbide se reunió con los insurgentes que aún quedaban y, mediante el plan de Iguala, cesaron los enfrentamientos. Y días más tarde, ante la llegada del nuevo capitán general enviado desde España por los liberales, Juan de O'Donoghue, Iturbide se reunió con él y firmaron los tratados de Córdoba, en el que se ordenaba a los ejércitos realistas el cese de las acciones militares y reconocía la independencia del Imperio mexicano. Finalmente, se firmó el Acta de Independencia el 28 de septiembre de 1821, tras la toma pacífica de la Ciudad de México por el ejército trigarante comandado por Iturbide. Se puede hablar de 4 etapas o fases en este proceso histórico que tienen como finalidad un mejor entendimiento. Cada una de ellas tuvo un impacto diferente, el cual explicaremos a continuación. La primera etapa. Esta abarca de 1810 a 1814. En este periodo, en España gobernaba Napoleón Bonaparte a través de su hermano José I. Y en Nueva España se produjeron las revueltas de los curas Hidalgo y Morelos, cuyo levantamiento se ejecutó en nombre del rey Fernando VII, y para defender a la religión de los liberales franceses, ambos fueron derrotados, fusilados y sus movimientos disueltos. La segunda etapa. Esta va desde 1814 hasta 1820. En esta, Napoleón es expulsado de España y Fernando VII vuelve al poder e impone de nuevo el absolutismo ilustrado, derogando la Constitución Liberal de 1812. En Nueva España fue un periodo de relativa calma, con unos pocos ejércitos insurgentes que no ponían en riesgo la estabilidad del virreinato. El virrey Apodaca ofreció el indulto a los insurgentes para que dejasen las armas y muchos acogieron a él. En 1817 tuvo que enfrentarse a una expedición organizada y encabezada por el militar liberal español Francisco Javier Mina y el exfraile Servando Teresa de Mier, que transportó desde Inglaterra y Estados Unidos 300 voluntarios ingleses y americanos que trataron de relanzar los enfrentamientos, pero en poco tiempo fueron vencidos. La tercera etapa. Esta abarca los años de 1820 y 1821. El alzamiento en España del liberal masón Rafael de Riego, que obliga a Fernando VII a jurar la Constitución Liberal de 1812. Estos hechos alarman a las oligarquías novohispanas que nunca habían apoyado a los insurgentes y organizan una conspiración para independizarse de España y así no caer en manos de los liberales. Es decir, ahora eran los realistas, los que habían defendido al virreinato, los que conspiraban y exigían la independencia. Cuarta etapa. Esta abarca la consumación de la lucha y el 25 de agosto de 1821, el ejército trigarante entra a la Ciudad de México por la calle de Madero
para llegar al Palacio Nacional. Posterior a esto, Iturbide logra la firma de los Tratados de Córdoba con su contraparte español, Juan O'Donoghue, donde éste acepta la autonomía de México como una nación independiente. Antecedentes de la independencia de México. Durante el siglo XVIII, en el Virreinato de la Nueva España, se produjo un gran desarrollo económico basado principalmente en la explotación de las minas de oro y plata. La producción de dichos minerales se triplicó a lo largo del siglo, siendo las regiones de Pachuca, Fresnillo, Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí, convirtiéndose en una de las regiones más ricas del mundo en ese aspecto. Eso favoreció el desarrollo de otras actividades económicas, como el comercio y la agricultura, y con ello la aparición de una boyante burguesía tanto criolla como peninsular. Los criollos ricos, si bien en el aspecto económico se podían sentir cómodos, no lo estaban en el ámbito político, en el que deseaban tener una mayor cuota de poder político en la gobernación del virreinato, quejándose amargamente de que solo los peninsulares tenían acceso a los grandes cargos políticos del virreinato, aunque no podemos olvidar que los criollos también tenían prácticamente todo el poder a nivel municipal. En los cabildos eran los que gobernaban y mandaban. En esos círculos de la burguesía criolla tomaron fuerza las logias masónicas importadas desde Europa por masones españoles. La primera logia masónica de México fue fundada en 1806 por el español Enrique Muji. Otras logias fundadas en los años posteriores fueron la Conjuración de Querétaro I y Conjuración de Querétaro II, la Logia Reunión Literaria Queretana, la Logia Ilustración Mexicana, la Logia Querétaro y Patria, la Logia Apatista Mexicana y otras más. Todos estos clubes privados se reunían en secreto y discutían la forma de lanzar la revolución política y derrocar el sistema político vigente de la Nueva España. Además, también emitían escritos y panfletos de carácter político que hacían circular entre los novohispanos, buscando apoyos y difundir su ideología liberal por la sociedad. Pero hay que dejar en claro que solo hablaba de la revolución política, no de independencia. Datos que seguramente no sabías sobre la independencia. ¿Por qué el 15 en vez del 16? Existe la creencia de que el inicio del festejo es obra de Porfirio Díaz, quien habría movido el grito a la noche del 15 para hacerlo coincidir con su cumpleaños, aunque esto sigue siendo un mito. El grito. No existe un grito oficial, ya que ha ido cambiando a través de los años y el que pronuncia el presidente no es el original. La campana. Miguel Hidalgo no tocó la campana, fue en realidad José Galván, campanero de la parroquia de Dolores, y que actualmente se encuentra en el Palacio Nacional, misma que tocan cada año. Hidalgo versus Allende. Se dice que Allende trató de envenenar en 3 ocasiones a Miguel Hidalgo por el odio que le tenía debido al desacuerdo que tuvieron en el Monte de las Cruces.